Francisco, ¿cómo estás? Muy Buenos bien. días, Buenos bienvenidos. días a todos. Mira cómo nos Buenos días teletransportamos todos aquí. Claro. Oye, un gran deporte y es una gran disciplina que se practica en todos lados y es de gustos tanto de hombres, de mujeres, chicos, grandes. La verdad, hay una gran afición. 270 millones disfrutan y ven el fútbol en nada nuestro más. planeta. Entre ellos Liliana. Entre ellos yo. Y eso te iba a decir, y además un deporte con mucha pasión, ¿no? O sea, porque ver el fútbol no es como ver tenis, ver golf. O sea, el fútbol provoca pasión. Caos, ¿no? Caos. Sí, fíjate que vamos a viajar un poco en el tiempo y vamos a irnos a China, al siglo III antes de Cristo. ¿En serio? ¿Cómo y por qué ahí? Porque ahí inicia de alguna manera, o los vestigios más antiguos del fútbol, los testimonios más antiguos de la humanidad, están en el siglo III Antes de Cristo. Entonces tenemos testimonios de que el fútbol era un deporte que apasionaba desde aquella época, donde tenía una portería de 5 metros de altura, se jugaba con 6 jugadores a tirar el balón y pasarlo a esa portería. 6 jugadores. 6 jugadores. Y había jueces que disfrutaban del partido junto con la nobleza del periodo de Han, este gobernante, se disfrutaba el fútbol. ¿Y la portería No cómo me lo hubiera era? imaginado. ¿Alta La o también portería baja? era alta y tenía una abertura, vamos a decir, Parecido al juego de pelota de aquí. ¿De aquí? Exacto. parecido, pero mucho más grande. Le Sí. daba Más grande. para el balón. Sí, bueno, estamos hablando con los chinos. Pero después de los chinos, vamos a dar un brinco gigantesco y vamos a la Edad Media. En el año de 1647, en las Islas Británicas, ya se practicaba este deporte también. Sí. No como lo conocemos actualmente, pero era para entrenar a los soldados, era para motivarlos. ¿Y cómo era? De correr tras la pelota, De ¿no? correr tras la pelota y pasarla del otro lado de la meta. Sí. Entonces eran Ya parecido. tan violentos, tan fuertes, que 200 años después, Ricardo II, este rey español, este rey inglés, prohíbe el fútbol por la violencia que se genera alrededor de este deporte. O sea, más o menos parecido a lo que pasa en Inglaterra ahora. Claro, Los sí. hooligans, Con por los ejemplo, hooligans. ¿no? Sí. Y aparte, digo, también viene un poquito a colación el rugby, ¿no? Sí. Que también viene, pues, de esos lares y es Y un parecido, deporte muy ¿no? rudo. Sí, el rugby, bueno, vamos a ver, ahorita vamos para allá, Ah, ok. vamos a dar otro brinco en el tiempo y vamos a la Italia renacentista del Pues siglo mira, XVI. estás hablando de las mejores selecciones Inglaterra, Italia, de donde Sí. nace el fútbol, ¿no? Exacto. En Italia, en 1580, se establecen unas reglas para jugar este deporte con 27 jugadores. Órale. 27 jugadores ¡Muchísimos! Casi más del doble de lo que son ahora. Sí. y 8 árbitros para estar muy atentos a este juego. Es que no tenían cámaras para que no para hagan retroceder y ver cómo estaba Que la no se jugada. puede eso aún en el fútbol soccer, caray. pero está bien porque ahora son poquitos árbitros y hacen trampa. Bueno, y eran estos 8 árbitros, el juego duraba 50 minutos, o sea, no era tan extenso como ahora tenemos las 90. 2 horas. 90. Eso no. Pero de ahí nos vamos a brincar al rugby. Vamos al siglo XVIII, que es el antecedente de lo que será el fútbol. Claro. En Inglaterra siempre les ha gustado mucho el contacto corporal. Sí. No en balde también el fútbol americano, ¿no? Claro. Sí. Pero en el siglo XVIII el rugby tiene gran presencia y este juego del rugby desemboca en lo que será el fútbol y vamos al año de 1857. Ya más para acá. Ya más para acá. estamos acercando. En donde se establece la primera liga de fútbol en un colegio inglés y son los primeros que fundan, Son los más antiguos, ¿no? los más antiguos, que fundan una escuela con reglas y en 1863 se establecen las reglas en Inglaterra para llevar a cabo este deporte. Pero esto es en Inglaterra. Inglaterra vamos a decir lo que es el padre de alguna manera del fútbol. Sí, sí lo es. Y vamos a México. Ay, por fin, hasta que me tocas la pelota, jugué, Mecha. Ay, sí. Pero vamos a México. ¿Cuándo inició aquí el fútbol? El fútbol inicia con los ingleses. Los ingleses, como sabes, vienen al mineral en el siglo XIX, Sí. vienen la apertura del comercio, vienen a Pachuca y es el primer equipo que se funda, el del Pachuca, El Pachuca. en 1902. ¿Es el más antiguo? El Eso más sí no antiguo. sabía. El Pachuca es el equipo más antiguo de México, pero le siguen otros escoceses. En Orizaba, 1906, Veracruz. fundan otro equipo y tenemos ya la primera liga de fútbol mexicano. Ya con De 12 dos equipos. equipos, dos por equipos. supuesto. Aquí no nos quedamos atrás. Entonces en México tenemos con los ingleses que nada más se jugaba de las personas de alta nobleza, clase social y Jerarquía, económica, ¿no? Sí. jugaban el fútbol, no Así era es. para todo el pueblo. Todavía en la calle de Reforma en 1902 se llevó a cabo un partido en Avenida Reforma, imagínense, con estos serio? equipos. Porque Reforma no como había cancha de estadio, fútbol. me No, no imagino. Pero había. mira, nada que ver porque ahora los mejores futbolistas han salido jugando de la calle.
Sí. O sea, los mejores futbolistas del mundo. Entonces, bueno, pero mira de dónde comenzó. Claro. Hay un famoso futbolista, el mejor goleador del mundo, se llama Fitzgerald Wright, que es brasileño, y él en 1919 lleva a Brasil a los mejores campeonatos del mundo. El encuentro con Uruguay, la primera copa, le mete el gol que gana Brasil su primer campeonato. Oye, ¿cuántos goles metió él? Pues habrá en su metido vida? unos 1120 goles. Muchísimos. No hay sí, nada por eso más. por eso es el más Claro, grande. y hasta ahorita nadie ha podido nadie. romper ese récord. Pelé, recordamos, en los 70 metió el gol número 1000, ¿no? Sí, claro. Pero pero- no le llegó. No le llegó. Le faltaron poquito. Oye, le falta un poco nada. Pero bueno, tenemos el fútbol, pero también en México tenemos en la época prehispánica. En la época prehispánica jugábamos con un balón de hule. Sí. Entre los mayas, los aztecas, en cada ciudad prehispánica había también un pequeño estadio de pelota. fútbol. Sí. Así. Y ellos jugaban con las caderas, con las sentaderas, con la cintura. Oye, pegarle a esa cosa, qué duro. Y era duro, ¿no? La pelota era dura. Sí, era dura. Y meterla una cosita Con así, cuero. Sí, chiquita. una pequeña Y un poco alta, ¿no? y un poco alta. En el centro histórico acaban de descubrir el juego de pelota, que estaba muy, Sí. muy cerca. Entonces, el juego de pelota también es parte importante de la época mesoamericana en México, como un juego ritual. Y ahora lo tenemos en la modernidad como un juego de diversión, como un juego donde las pasiones, el amor y todo se nos va en No, esos Ay, partidos Dios, de, neta. de La fútbol. pelota y el ser humano nacieron y seguirán juntos. Seguirán Sí. juntos, ¿No? Francisco, muchas gracias. Vamos a- Gracias. Mucha Pues buen historia día. con